Muy bien, yo creo que seguimos con la presentación del doctor Fabio Velázquez, Foro por Colombia. El doctor Fabio es supremamente conocido en Colombia porque sin duda el Foro por Colombia es una de las instituciones más sólidas que existen en este país y que tienen una trayectoria de muchos años en todo el tema del debate público y el seguimiento de las políticas públicas y la realce de todo el tema de los derechos de las comunidades. Y justamente estaba mencionando el doctor Ruedas cómo actualmente se están liderando un proyecto en Colombia que es de carácter internacional, buscando justamente el tema de la transparencia del que estamos hablando, que reiteraré una y otra vez a lo largo de este foro de la necesidad que lo haga y que se dejen de existir cuestiones retóricas de la minería, de que estamos haciendo una minería responsable, una minería sostenible. Pues la minería que hemos hecho en Colombia hasta la fecha no ha sido propiamente responsable ni ha sido propiamente sostenible, y ahí estoy tomando una posición personal como moderador, pero digamos los datos son muy diversos, de que nos muestran que hace falta mucha la transparencia y que en la medida en que logremos transparencia pues vamos a poder lograr seguramente que la minería beneficie en una mejor forma a este país. Muy bien, doctor Velázquez, adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento para el Foro Nacional Ambiental, para FESCOL, para los organizadores de este evento, para los colegas de mesa y en particular por la presentación del doctor Manuel Rodríguez, y gracias a ustedes también por venir a este debate que espero sea muy fructífero y en el cual pues yo pueda hacer algún aporte significativo. Yo quiero referirme a dos temas aparentemente distintos ligados al tema del carbón, pero que voy a tratar de unirlos al final con una hipótesis. Es el tema del conflicto, de la violencia colectiva en torno a la gran explotación del carbón, y en segundo lugar el tema de la pequeña minería del carbón. Son, digamos, lógicas bastante distintas en el espacio y en el tiempo y en las modalidades en los efectos que tienen sobre la población, pero que en última instancia, como trataré de sugerirlo apenas, tienen puntos en comunes que me parece son importantes en el marco del debate que estamos haciendo. El documento de Guillermo trae una serie de indicadores, como él lo ha señalado, sobre temas de indicadores sociales y de temas de violencia, y ustedes podrán ver allí también una correlación muy alta entre tasas de violencia en municipios carboníferos, tasas altas de violencia en municipios carboníferos, particularmente en las zonas que él trabaja en La Guajira y en el Cesar. Y a mí me parece que ese es un señalamiento muy importante para tratar de plantear, para avanzar un poco en la reflexión acerca de qué es lo que está pasando allí y cómo se ha configurado una situación que no es exclusivamente responsable de la minería, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, sino que proviene de causas múltiples, pero en un contexto en el que la minería genera nuevos fenómenos, y ese es un poco el tema que yo quiero trabajar. En un estudio que hicimos, que terminamos hace 5 años en Foro, con el apoyo de la GIZ, estuvimos trabajando las estrategias de los actores armados con respecto a la gestión pública municipal. Hicimos un estudio de 18 municipios en todo el país, en donde analizamos a fondo cuáles eran las estrategias de los actores armados, entendiendo por estos todas las organizaciones que usaban armas de manera ilegal para obtener beneficios o para obtener objetivos específicos. Ahí cabían narcotraficantes, Baquerim, autodefensas, guerrillas, grupos y bandas armadas organizadas que están en el territorio y que pretendían mantener o tener una influencia sobre los gobiernos municipales y departamentales. Nosotros en ese estudio hicimos unos hallazgos muy interesantes sobre esas estrategias, que son básicamente estrategias de control. Control muy diversificado en distintos escenarios. Control territorial en primera instancia, porque se trata de grupos que estaban confrontándose, particularmente los grupos de autodefensa y las guerrillas, y el control territorial era muy importante para establecer, digamos, un manejo de los flujos de información, de los flujos de personas y de los flujos de mercancía en el territorio. Entonces, digamos, la entrada al territorio era por la vía militar, de controlarlo, para poder tener
digamos, una hegemonía sobre el territorio que les permitiera avanzar en otras dinámicas. Por ejemplo, en un control económico, de tal manera que las actividades económicas territoriales locales hicieran parte de un proyecto propio de acumulación de capital de beneficio propio. Es decir, los grupos armados no solamente visualizan territorios de una óptica militar, sino que la visualizan también desde una óptica económica y de acumulación de capital, con proyectos económicos muy ligados a la tierra, llámese agroindustria, llámese minería o llámese cultivos ilícitos. En tercer lugar, un control político, y digamos, esta es quizá la faceta más conocida, aparte, digamos, de la propia confrontación militar, la faceta más conocida del tema a raíz de todo el tema de la parapolítica en Colombia, es decir, el nexo que había entre grupos armados ilegales y autoridades públicas, sobre todo a nivel municipal y territorial, para establecer una especie de alianzas explícitas o implícitas de mutua conveniencia para la apropiación de rentas públicas y para tener las condiciones políticas que permitieran la actuación de los actores armados en el control territorial y en el control económico. Y finalmente una estrategia que apenas quedó sugerida como hipótesis en el libro, pero que nos parece de la mayor importancia, y es lo que podamos llamar un control social. Es decir, la intención de los grupos armados no solamente de tener una hegemonía política y de, por la vía de las armas, mantener el control del territorio y de la economía local, sino también el de poder tener una legitimidad social en el territorio, de tal manera que ellos fueran aceptados como parte del paisaje, digámoslo así, del paisaje social de estos sectores. ¿Por qué menciono esta investigación? Porque me parece que en algunas regiones del país, y en particular en el Cesar, donde está la gran minería del carbón, estas 4 estrategias han sido evidentes. Y me parece que las estrategias de control territorial, económico, político y social han sido estrategias que han funcionado perfectamente en ese territorio. Nosotros hace un par de años terminamos con la Corporación Nuevo Arco Iris, con el apoyo de la Fundación Avina, un estudio sobre conflicto y minería en Colombia a través de 2 estudios de caso, uno de pequeña minería del oro en el norte del Cauca, en el municipio de Suárez, y otro justamente de gran minería del carbón en La Jagua de Ibirico. La Jagua ha sido súper estudiada, yo creo que es de los municipios más estudiados en todo el país, y yo creo que la gente debe estar aburrida de que la lleguen allá personas y académicos, gente de ONGs, grupos internacionales a estudiar lo que pasa en La Jagua de Ibirico. Creo que es de los municipios más diagnosticados. Pero es interesante ver allí, digamos, la ocurrencia de una serie de fenómenos por los cuales se explica lo que Guillermo muestra muy bien con los indicadores de violencia y desplazamiento. Digamos que el tema del conflicto en esta zona es un tema anterior a la minería. Ese es un punto, digamos, importante. La violencia colectiva, los hechos de violencia colectiva son hechos que ocurren antes de la llegada, incluso desde que se instauró una economía algodonera en la zona. Y lo interesante de este asunto es que desde los años 80 ya hay una dinámica de confrontación social y política muy fuerte, no solamente las élites políticas de la zona que se disputan el poder económico y político local y regional, sino también los grupos guerrilleros que comienzan a organizar la gente y a generar una serie de dinámicas en los años 80, sobre todo en torno a la recuperación de tierras. Esa dinámica de recuperación de tierras, digamos, comienza a tomar otro tono cuando llegan las mineras, exactamente cuando llega la gran producción minera, y entonces en los años 90 el ELN en particular comienza a ejercer una presión muy fuerte sobre las mineras para que hagan inversión social, para que involucren mano de obra local en su actividad económica, pero a finales de los años, bueno, y también a través de mecanismos de extorsión. Pero ya a finales de los años 90 son los grupos paramilitares los que llegan al territorio y comienzan a imponer a sangre y fuego una hegemonía que ya todos conocemos, a través de la cual logran erradicar a los grupos guerrilleros del sector, pero además cometen una serie de homicidios y masacres en la idea de una, digamos, de una ataque muy selectivo a dirigentes sociales de juntas de acción comunal, a dirigentes sindicales que habían estado vinculados a las luchas sociales con las mineras, que generan, digamos, una exterminación
a finales de los años 90 y comienzos en el cambio de siglo, del liderazgo social que había en la Jagua. Y además, que es lo interesante, estos grupos paramilitares comienzan a desarrollar unos procesos de expropiación de tierras que son potencialmente muy interesantes a las mineras para luego a través de testaferros vendérselas a las mineras. Y este es un tema muy interesante porque ya liga directamente las lógicas de acción y las estrategias de los actores armados con el tema de la minería. Luego de la desmovilización de los grupos paramilitares, particularmente en esa zona en el 2006, comienza de nuevo la aparición de movilizaciones sociales ya en torno a reivindicaciones muy específicas ligadas con la presencia de las mineras en el territorio, en materia de servicios públicos, de infraestructura y de mitigación de impactos ambientales y de mejores condiciones, mayor inversión social para las poblaciones de estos territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que, digamos, si bien la minería no es la causante de que haya una serie de procesos de violencia colectiva en el territorio, sí la minería crea un escenario, una estructura de oportunidad que redefine por completo las relaciones entre los actores locales y que redefine también los conflictos y la violencia colectiva. Entonces aparecen a raíz de la minería, conflictos en torno a los, a los usos del suelo, expropiación y desplazamiento de pequeños parceleros que se ven obligados a vender sus propiedades porque son propiedades con potencial minero, apropiación de rentas privadas y públicas e incluso protesta social. Pero quizá lo interesante de todo esto, y eso hace parte más de un tema más estructural del desarrollo del conflicto y de podemos llamar de la cultura política, si así se le puede llamar en el país, es que lo que se produce con la minería es un escalonamiento de la violencia que parte de la premisa de que, pongámoslo así en términos muy generales, la ilegalidad se combate con más ilegalidad. Este es un tema que me parece vital y que explica muchas de las, digamos, de las recurrencias que hay en las cifras y en las series de tiempo sobre el conflicto, los homicidios y el desplazamiento en esta zona del país. Digamos, allí el conflicto no se resuelve por la vía de la presencia de una institucionalidad que imponga el orden, que garantice la vida, que garantice los derechos de los ciudadanos, sino que se resuelve por la vía de más ilegalidad. Y entonces la Drummond le paga a sectores de las autodefensas campesinas para que defiendan de los ataques del ELN, las autodefensas pues producen un exterminio y unas masacres de los liderazgos sociales, porque esos liderazgos sociales pueden atentar contra su proyecto político y su proyecto económico de acumulación de capital en el territorio. Entonces, este escalonamiento de la violencia y muchas de las tendencias que aparecen son el fruto de esta lógica de que la ilegalidad se combate con más ilegalidad, y es lo que muchos han llamado la teoría del espejo, es decir, un actor armado que confronta a otro actor armado con las mismas estrategias e incluso escalonadas a un nivel mucho mayor. ¿Por qué señalo esto? A mí me parece, y ya volviendo un poco, digamos, a los impactos sociales de la minería del carbón, que más allá de los indicadores que han mostrado sobre calidad de vida, sobre NBI, sobre acceso a la educación y la salud, sobre índice de pobreza multidimensional, digamos que son indicadores que muestran una realidad, lo que hay en el fondo detrás de esto es que justamente este escalamiento de la violencia y del conflicto colectivo lo que ha hecho es perjudicar, digamos, a los grupos sociales que no están en la confrontación. En otras palabras, el gran costo del conflicto armado en estas zonas no es el costo ni para las empresas, ni siquiera para el Estado ni para los actores armados, sino para la población. Y quizá ese me parece que es un punto vital para comprender las lógicas que se imponen en el territorio con la presencia de mineras. Insisto, no es que las mineras produzcan estos fenómenos, es que crean un escenario en el que la interacción entre actores armados ilegales de un lado y la propia actividad extractiva genera una situación de ilegalidad que el Estado por su ausencia, y aquí viene digamos la hipótesis, el Estado por su ausencia, por no haber una institucionalidad y unas reglas de juego que manejen esa relación,
y esas transformaciones del territorio a raíz de la implantación del negocio minero, esa ausencia del Estado explica en buena parte, me parece a mí, muchos de los procesos que se dan allí, que lo que hacen es, repito, escalar la violencia de un lado y de otra parte golpear muy fuertemente a los grupos sociales, a las comunidades locales, a los líderes de estas poblaciones. Digamos, para concluir esta primera parte, yo lo que quiero señalar es que las lógicas con las cuales en el territorio se resuelven los temas del conflicto y en territorios donde hay presencia del gran sector minero, y en particular en el caso del Cesar, porque este es un caso, el caso de la Jagua Ibirico, pero que me parece muy significativo, lo que estamos viendo es un fenómeno que se ahonda, que se profundiza por la ausencia de una institucionalidad estatal que sea capaz de resolver por la vía de los derechos, por la vía del Estado Social de Derecho, una situación que los propios actores ilegales y algunos legales se encargan de resolver por vías ilegales. El otro tema al que me quiero referir rápidamente es el tema de la pequeña minería. Confieso que me sorprende de alguna manera la ausencia de referencias de la doctora Cadena al tema de la pequeña minería en Colombia. Y de la pequeña minería del carbón. Y es preocupante porque yo creo que es un sector invisibilizado por completo. Y yo diría hoy, quizá no en el carbón, en términos de producción, entre el 10 y el 15% está en manos de minería artesanal, pequeña y mediana minería, el resto lo produce la minería a gran escala. Pero en otras explotaciones mineras, llámese oro, plata, fundamentalmente, y otros nuevos metales estratégicos, allí la producción pequeña y mediana en ciertas zonas del país es muy importante. Y yo creo que hoy tenemos un inmenso desconocimiento de lo que pasa en esa caja negra de la pequeña, la mediana minería. Otros la llaman minería informal, a otros la confunden con la minería ilegal, etc. Hay allí una fenomenología muy compleja que no conocemos, y ese es el primer dato que quiero señalar. Tenemos muy poco conocimiento de lo que pasa en ese sector que tiene otra lógica totalmente distinta a la de la minería en gran escala. Y a veces en el país un poco se confunde el debate de la minería con el debate de la minería a gran escala. Y no sabemos qué es lo que está pasando, digamos, en aquellas zonas donde el dominio, por ejemplo Chocó, por ejemplo norte del Cauca, por ejemplo Cundinamarca y Boyacá, donde hay una presencia muy importante de pequeña minería con una serie de implicaciones sociales y económicas que no deberían ser invisibilizadas como lo son hasta ahora. En el caso del carbón, y estoy tomando una información básicamente de un estudio que hizo Fedesarrollo en el 2011, que es bastante interesante porque intenta con trabajo de campo hacer algunas apreciaciones acerca de lo que está pasando con la pequeña minería del carbón en 4 zonas del país, en Antioquia, norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. A mí me parece que, el tema es interesante por lo siguiente. Nosotros hicimos en foro también, estamos haciendo un ejercicio parecido al que hizo la Contraloría, tratando de contrastar en el caso del carbón pequeña y gran, municipios donde hay pequeña y gran minería, ¿sí? Para ver diferencias sociales, para ver diferencias en términos de indicadores, no solamente sociales y económicos, también indicadores de gestión, de desempeño fiscal, etcétera. Y digamos que los resultados en general son muy consistentes con lo que ya los informes de la Contraloría nos han mostrado. Pero hay un detalle que me parece muy interesante, y es que si uno compara pequeña minería y minería a gran escala en términos de los indicadores en esos municipios, el peor escenario lo encuentra uno en el de la pequeña minería. Entonces, no en todos los indicadores, pero sí en la mayoría de indicadores sociales. Y ese me parece que es un tema que hay que comenzar a pensar. Es decir, en materia de rezago escolar, de trabajo infantil, del empleo informal que hay en estos sectores, de la ilegalidad, e incluso en indicadores, por ejemplo, de inversión per cápita o indicadores de ingreso tributario en los municipios, uno comienza a tener preocupaciones acerca de los bajos indicadores que hay entre la pequeña minería y la gran minería. Esto lo digo simplemente para proponer la idea de que pensemos el tema de la pequeña minería también como un sector que hay que explorar,
por varias razones, no solamente desde el punto de vista macroeconómico, de sus aportes o no, y de las lógicas empresariales, por ejemplo, que existen en este sector, sino que a mí me parece que hay elementos, llamémoslos sociológicos o antropológicos, que tienen que ver mucho con la lógica de funcionamiento del negocio, ¿sí? La investigación que hace FEDesarrollo muestra unas cosas muy interesantes, como por ejemplo el bajo nivel de asociatividad que hay entre pequeños mineros y mineros artesanales y la desconfianza que hay en los dispositivos de acción asociativa. Es decir, cooperativas, formas, digamos, de producción más colectiva. Hay una desconfianza muy impresionante de los pequeños propietarios mineros o de los pequeños mineros para asociarse y trabajar conjuntamente. No a nivel de la mediana minería, que ahí ya hay más cooperativas y hay más elementos asociativos, pero en la minería artesanal y en la pequeña minería hay una desconfianza tremenda y un individualismo, llamémoslo así, con respecto a al manejo empresarial que se hace de la actividad. Un segundo elemento que me parece muy, muy llamativo es un poco la idea de que me gasto lo que me gano. Es decir, es una minería que no acumula, es una minería para el consumo, para el negocio familiar. Eso en el carbón, pero uno también lo ve. Yo tengo un proyecto en el Chocó, estoy trabajando con temas de minería en Chocó, y es un poco eso también. Yo puedo ganarme 2 millones de pesos al mes, pero me los gasto, ¿sí? Quizá la única inversión que hacen los chocuanos, así en serio, es acumular un poquito para comprar una casa para alguna de sus mujeres, pero de resto, digamos, gástese lo que se gana en la semana o en el mes. Y una tercera cosa que me parece también muy interesante desde el punto de vista cultural, y es, digamos, la resistencia a abandonar la minería como actividad económica y retornar a otras actividades productivas de las que en algunos casos provinieron. Estamos ahorita haciendo eso no tiene que ver con el carbón, pero digamos se puede aplicar por analogía. Tenemos un pequeño proyecto en el municipio de California y de Betas en Santurbán, trabajando con los pequeños mineros, y hemos querido plantearle la idea de una diversificación económica y de una actividad distinta a la minería como fuente de generación de ingresos para muchas familias que hoy ya prácticamente no tienen la forma, y ahora menos con todo este debate acerca del páramo de Santurbán, no tienen forma de generar ingresos propios. Y la gente dice, preferimos ser empleados de las grandes empresas que volver a la agricultura. Ese es un tema bastante interesante, es decir, ¿qué política de diversificación económica se puede implantar cuando los propios actores económicos ven a la minería como, digamos, y quizás sea un tema coyuntural, pero ven a la minería como la gran salvación? Y obviamente hay, digamos, costos de oportunidad evidentes. En la agricultura me gano el salario mínimo, en la minería me gano el doble, ¿sí? Como independiente o como empleado. Y eso obviamente hace que la gente no vea el regreso a la agricultura o involucrarse en otras dinámicas para las cuales el territorio tiene alguna vocación, pero bajo la creencia de que la minería será eterna. Es decir, que esa es la fuente final de ingresos al futuro, no solamente para ellos, sino para sus hijos y para sus nietos. Y por lo tanto, pues no hay ni el menor asomo de posibilidad de que esta gente pueda pensar en algo distinto a la minería. Hay una serie de restricciones económicas, sociales, coloco aquí estas, he puesto aquí estas de orden más cultural, de orden más antropológico, porque me parecen interesantes, porque es que las políticas públicas no pueden inspirarse solamente en datos macroeconómicos, sino que tienen que inspirarse también un poquito en lo que piensa la gente y en lo que hace la gente y la manera como la cosmovisión y el imaginario que está construyendo la gente de su propia existencia como actor económico. Y a mí me parece que hay en la pequeña minería, digamos, una serie de lógicas que será muy interesante seguir estudiando para poder entender que allí, digamos, muchas de las consecuencias sociales tienen que ver con la misma concepción que los actores económicos tienen de su propia condición. Pero muchas de las restricciones que uno ve también, no solamente en el propio negocio, en la propia actividad empresarial de los pequeños mineros y mineros artesanales, sino también de las condiciones de vida de su entorno en los municipios, también tienen que ver con una ausencia total del Estado en la generación de reglas y de una institucionalidad que esté en favor de la protección de los derechos, es decir, que aplique el principio del Estado Social de Derecho. Y aquí conecto los dos temas. Digamos, por la lógica del conflicto
o por la lógica de las condiciones sociales y empresariales de los pequeños mineros, lo que estamos viendo en común es una ausencia de reglas e instituciones gubernamentales para el diseño de una política y de una acción estatal que proteja los derechos de la gente. Y me parece a mí que ese es un punto crucial digamos, de esta dinámica del desarrollo del sector y que cabe perfectamente para el carbón, pero no exclusivamente para la actividad del carbón. ¿Cuáles son los temas? Y me parece también interesante y afortunado lo que planteó hoy la doctora Ángela Cadena, porque hay temas que hemos venido planteando desde hace ya años y que hasta el momento el gobierno no escuchaba, ni digamos, no ponía ninguna atención para poder implementar políticas de ese tenor. Uno, el de la desarticulación institucional. Ella lo reconoce como problema, hay que trabajarlo como solución. En estos días, en un evento que hubo en la Universidad Javeriana, donde estaba el doctor Manuel Rodríguez, sobre minería y violencia, el ministro planteó cosas interesantes que me parece están mostrando nuevas formas de entenderse el ministro de Minas, la cartera de Minas y la cartera de Medio Ambiente. El ministro decía, no vamos a tomar ninguna decisión minera que no esté avalada por el sector ambiental. Eso hace un año no se oía, al contrario. Antes, hace un año era un ping-pong entre el ministro del Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente sobre decisiones específicas. A mí eso me parece fundamental. Dos, escuchar que el ordenamiento territorial es un antecedente del ordenamiento minero, me parece una tesis que incluso va en contra del decreto 934, que dice todo lo contrario. En el considerando el decreto dice es que el ordenamiento minero es independientemente y no subordinado al ordenamiento territorial. Si eso ustedes lo ponen en cualquier otro país, incluso América Latina, eso es un exabrupto. ¿Sí? Perú, ¿qué es lo que hace Perú? Perú tiene todo un sistema de zonificación económica y ecológica antes de tomar decisiones de tipo minero. Entonces me parece que plantear que el ordenamiento minero tiene que ver con el ordenamiento territorial es un avance, pero kilométrico, sustancial, meteórico, diría yo, en el lenguaje del Estado hoy día. Me parece que plantear el tema de los gobiernos locales como actores importantes de las decisiones en minería y del manejo y la regulación de la minería es también un salto, pero inmenso, desde el punto de vista de la narrativa y del lenguaje que ha manejado el gobierno durante mucho tiempo, según el cual los municipios son más bien un estorbo y no tienen nada que ver con las decisiones mineras porque ellos manejan el suelo pero no el subsuelo es del Estado. Y no ha habido mecanismos de concertación entre decisiones nacionales y decisiones territoriales que vayan en beneficio del territorio y por lo tanto de su población. A mí me parece que hay esos temas, el del ordenamiento territorial y ordenamiento minero, el tema de las relaciones intergubernamentales y las competencias de los distintos niveles de la administración pública para el manejo de la minería, el tema de las articulaciones interinstitucionales. Falta hablar mucho del tema de la participación ciudadana y no solo de la consulta previa, sino de la participación ciudadana en el manejo del sector. Me parece que, digamos, son buenos augurios los que uno alcanza a prever con los planteamientos que se están haciendo, que por lo menos hace la doctora Cadena, porque ya, como decía Guillermo, de manera muy acertada, por lo menos están reconociendo que los problemas son problemas y que por lo tanto hay que enfrentarlos. Y yo creo que hoy hay una necesidad, y esa debe ser una reivindicación no solamente política, sino social, de una mayor y mejor disposición del Estado y de la institucionalidad estatal para el manejo de la minería. Yo creo que no basta con decir que simplemente Colombia va a ser un país minero, porque eso tiene muchos significados y ese planteamiento de Colombia país minero puede ser incluso contrario a los intereses del propio país desde el punto de vista social y ambiental. Por eso me parece que el planteamiento sobre fortalecimiento de la institucionalidad pública para el manejo, para el diseño de políticas, para la regulación, para el control de la minería, me parece que es vital hoy. Y mucho más si el Estado está interesado no solamente en definir políticas públicas, sino también en profundizar los estudios para conocer mejor el sector. Y lo digo de nuevo por el tema de la pequeña minería en todos los metales y la producción minera no metálica, porque me parece que ahí hay una caja negra que debemos conocer a futuro para poder diseñar mejores políticas públicas. Muchas gracias.
Bien, creo que el doctor Fabio Velázquez ha planteado hoy lo que es para muchos de quienes observamos la minería la pregunta más fundamental en Colombia hoy en día, que es: ¿ha exacerbado o no la minería el conflicto armado en Colombia? Y el conflicto armado, básicamente. Y la violencia, sí o no, porque un poco, que no es una pregunta simple de resolver, pero que obviamente es una pregunta esencial en un momento en que el país esté en un proceso de paz. El doctor Fabio Velázquez apunta a decir si ha exacerbado el conflicto y la violencia, y sería simplista, y está muy bien que lo haya traído en este punto, sería simplista decir que la causa son las empresas mineras, ¿no? La causa es claramente, digamos, es una urdiembre de diferentes factores, realmente es cómo una minería se inserta en territorios, como el caso de la Jagua, en el cual ha habido una lucha armada por el control del territorio, por el control económico, por el control político, por el control social, que allá lleva varias décadas. Entonces se inserta la minería en ese contexto, como se ha insertado la minería en las diferentes regiones rurales del país, y que justamente Albert Berry, que es uno de los grandes expertos en el desarrollo rural de Colombia, pues él sintetizaba, digamos, su visión y su experiencia en una frase, diciendo: no hay un país. Albert Berry ha estudiado 50 años, yo creo, el sector rural en Colombia o algo así, un economista canadiense, y decía, yo creo que y todo lo que nos ha traído el doctor Velázquez simplemente valida la hipótesis que él ha hecho, es decir, no hay un país, entre comillas, no hay un país peor preparado para recibir la minería que Colombia por su historia de violencia pública y violencia rural. Son 50 años de violencia pública y de violencia rural. Entonces, dice el profesor Berry, no hay país peor preparado que Colombia para que se inserte, para que nos lleve a una decisión, a un tema muy importante, es hasta qué punto el Estado debe acelerar o no el acelerador minero, cuáles son los riesgos desde el punto de vista de alcanzar la paz, que finalmente es como la pregunta más central. Yo como ambientalista debo decir que a mí lo que más me ha preocupado de la minería desde que comencé a estudiar el tema en Colombia, más que los efectos ambientales y buscar, y todo el tema ambiental que obviamente me interesa, es el tema del cuál es la relación entre violencia, entre minería y violencia, entendiéndolo en la forma compleja como lo han tratado de establecer tanto Guillermo Rudas como Fabio Velázquez, ¿no? Que uno no se puede juzgar simplemente los beneficios, por ejemplo, sociales de la economía, simplemente si uno toma como objeto de estudio las empresas mineras. Eso se inserta en unos procesos mucho más complejos como los que han sido aquí descritos. Entonces creo que estuvimos en la pregunta esencial, en la pregunta más central para este país, porque uno podría, justamente en el diálogo que tuvimos en la Javeriana sobre violencia y minería, pues viene la pregunta, el país, digamos, tomando los argumentos del doctor Velázquez, el país, y tomando los argumentos de la doctora Ángela, el país se apuntó como estrategia a la minería y a los hidrocarburos, como estrategia económica fundamental. El país va a requerir más ingresos fiscales en los próximos años, entre otras cosas, para hacer una inversión grande si se financia, si se firma la paz. Pero paradójicamente, puesto que eso implica acelerar la minería y la explotación de hidrocarburos de alguna forma, eso puede generar mayor violencia. Entonces hay una paradoja bastante compleja, que por un lado estamos firmando la paz, la financiación de la paz seguramente implica acelerar ponerle el acelerador a lo minero y a los hidrocarburos para poder tener ingresos fiscales, porque la industrialización del país, que ya están los economistas de acuerdo en Colombia, que es necesario regresar o activar la industria manufacturera de bienes y servicios, y industria de bienes y servicios, y sobre todo la industria manufacturera, la de bienes en Colombia, y también obviamente el sector agropecuario, pero que eso va a tomar muchos años. Entonces, mientras tanto, los recursos van a venir
fiscales van a venir de la minería y los hidrocarburos, y si se acelera ese proceso, estamos atrapados en la gran paradoja de que aumentamos e incrementamos la violencia. Esas eran las observaciones que se hacía en la Universidad Javeriana. Muy bien.